A brand new life, a brand new life. I was born to eliminate any of your mistakes. All the big rocks, put it on my way, didn't cost me to forsake. Bueno, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier. Qué alegría encontrarte embarcándonos en un barco en mitad de un viaje. ¿A dónde, Gustavo? ¿A dónde quieres ir? A donde nos lleve este barco, y lo importante es disfrutar del camino, me parece, ¿no? Ay, Te ay, propongo eso. qué buena frase de mediador, qué buena frase de mediador. Oye, y otra cuestión, porque claro, acabo de preguntar abajo y me han dicho que nada más que hay un camarote con litera. Yo, Yo prefiero la de arriba, vale, pues si no tiene compartimos. problema. Yo me quedo abajo. ¿Eh? Bueno, Gustavo, que me da mucha alegría estar y compartir un ratito contigo. Y vamos a pensar, quien nos quiera escuchar, oír y ver, eh, ¿quién es Gustavo Fariña? ¿Cómo se definiría Gustavo Fariña? Bueno, yo creo que a veces los que somos profesionales empezamos contando nuestro currículum, pero bueno, tenemos más o menos, Javier, la misma edad, y ya alrededor de los 50 años, o pasando la- los 50, creo que hoy me defino porque soy el papá de Francisco y de Manuel, porque tengo la suerte de tener una esposa maravillosa, porque tengo amigos y porque Gustavo Fariña ha tenido la suerte de poder dedicarse a hacer a trabajar de lo que le gusta. Ese es Gustavo Fariña. Esa es la gran suerte. Y Gustavo, ahora que no nos escucha nadie ni nos ve nadie, si te digo Villa García de Rosa, ¿tú qué me dirías en Galicia? Comida exquisita, y muy buenos amigos. Sí, sí. Sacamos como conclusión eso. Bueno, buenos ratos que pasamos hace ya unos Sí. cuantos años. Y Gustavo, vamos a ver, me voy al Gustavo con menos edad, al Gustavo más pequeño. ¿Quiénes son las personas que cuando tú te quedas tranquilo en casa, sentado y a lo mejor recuerdas, ¿a quién recuerdas? ¿Qué personas te han marcado a ti, Gustavo? Bueno, claramente mis abuelos, mi abuela materna, mi abuela y mi abuelo paterno, que eran todos españoles. Y de hecho me pasó algo muy curioso que lo comparto contigo, que yo la primera vez que viajo a España, bueno, a Madrid en particular, yo sentía como nostalgia. Y digo, pero qué tonto soy, porque yo no puedo tener nostalgia de un lugar que es la primera vez que vengo. Y yo me di cuenta que alrededor de la Plaza Mayor todavía hay esos barcitos con dos o tres sillas, asientos, donde venden los churros, donde venden. Y eso era lo que había en Buenos Aires, una comunidad, digamos, sobre todo gallegos, ¿no? Pero muchos españoles que venían a Argentina, y mi abuelo me llevaba a esos lugares a tomar el chocolate caliente. Y hoy ya no existen porque ya fueron destruidos y cambiados por otro concepto del Starbucks, del coffee shop, ¿no? Sí. Y eso es lo que Gustavo recuerda mucho, ¿no? Sus abuelos y el tiempo compartido con ellos, sobre todo. Es algo que siempre me viene a la cabeza, y yo trato de que mis hijos pasen tiempo también con ellos, ¿no? Porque son, como decíamos antes, las cosas más importantes de la vida. Sí, totalmente, la familia. Gustavo, yo te puedo contar alguno, pero me gustaría primero que empezaras tú. ¿Qué ídolo has tenido tú? ¿Has tenido alguien, alguna foto de alguien, de cantante, de futbolista, de actor, de actriz, en la carpeta, esa foto que guardamos o ese póster que ponías en la pared? Bueno, yo he tenido, a ver, de niño he tenido un ídolo fantástico que era el Zorro, y tuve la suerte de sacarme una foto con Guy Williams, que era el Zorro histórico, el del blanco y negro. Y Sí, ya de grande tengo otras personas a las que sigo. Bueno, a mí me gusta mucho el canto lírico, yo canto, y Plácido Domingo para mí es
es un ídolo que yo tengo porque se dedica a hacer algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y lo sigue haciendo y lo mismo que Carrera, son dos tipos que son además personas que las considera muy buenas personas, que un poco volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? Uno a una altura de la vida no solo valora lo profesional, el perfeccionismo, el trabajo, lo bello, sino que del otro lado haya buena gente, buenas personas, y en estos casos, tanto el que te nombré, porque de Guy Williams también, si uno ve en la vida, también son personas siempre de muy bajo perfil, diferente a veces a los ídolos de hoy en día, que Sí. son genios, pero también se dan a conocer mucho por los escándalos y por, qué sé yo, Maradona, nosotros en Argentina tenemos más de uno, ¿no? Para poder mencionar. Ese tipo de, esas personas son personas que a mí si tengo que hablar de un ídolo, pienso en ellos. Sí, entonces, bueno, me hablas de dos y una cosa que yo creo que también es curiosa, poca gente sabe que cantas, ¿no? Me imagino que muchos habrán sorprendido gente, alumnos tuyos, seguidores tuyos, gente que te conoce, que de buenas a primeras te ve un día en redes o te ve en directo y que te da por cantar, ¿no? Y además lírico. Sí, 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 yo le dediqué mucho tiempo y en un momento estudié en el Teatro Colón, que es un teatro lírico muy conocido aquí en la Argentina, con profesores, cantantes líricos, y en un momento empecé tarde, empecé alrededor de los 30 años y no, un poquito antes, a los 28 y a los 30 y largos, 40, tuve que optar entre una cosa y otra. Y la realidad es que yo no era un abogado que se dedicaba a lidiar con los tribunales y que no le gustaba su trabajo. Yo, como tú, Javier, amo lo que hago y opté por la mediación porque no podía, digamos, al otro también tenía que dedicarle mucho tiempo y encima el gran problema es que cuando uno da muchos cursos y entrenamientos, yo tenía que usar mi voz constantemente y un cantante lírico vive poco menos que en una caja de zapatos, ¿no? O sea, tratando de hablar poco. Así que bueno, tengo un grupo ahora con otros dos tenores, cantamos de vez en cuando que nos llamas y con eso despuntamos el vicio y cuando tengo más tiempo vocalizo más, pero es algo que me llena la vida y me apasiona. Sí, 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 eso para quitarte el mono, como decimos aquí, para quitarte el mono un poquito de... Totalmente. Entonces, Gustavo Fariña hubiera sido un cantante de lírico que hubiera estado por ahí viajando. ¿Te imaginas ese Gustavo Fariña? ¿O te Yo arrepientes, sí, Gustavo? ¿Te arrepientes de no haber seguido profesionalmente? mira, una vez mi mujer me dijo, no me casé con un cantante que viaja por el mundo, me casé con otra persona, con una actividad, o sea, y es verdad, ¿no? O sea, yo no podía cambiar, tenía una familia y en un momento tenía la posibilidad de viajar y probar suerte en el exterior, así se empieza, ¿no? Probando suerte, pero es muy difícil ya y yo no sé si es que no pude o no tuve la valentía tal vez de hacerlo. No voy a ser tan exigente conmigo mismo. No digo que no tuve la valentía. Yo decidí seguir haciendo lo que me apasiona, que es trabajar en la mediación. No es que no me animé a hacer lo otro. Lo que pasa que sí, claramente, cuando uno posterga también algo que lo apasiona, por lo menos hacerlo de determinado modo, no te puedo negar que hoy en día a veces no me pica un poco el bichito, ¿no? Y uno tiene ganas, nada, como aquel que no siguió el fútbol o no siguió un Sí, deporte que podía haberlo hecho profesionalmente y dice, ¿y si hubiera hecho esto? Pero no me arrepiento de mi elección. ya lo sabes. ¿Y de qué equipo, Gustavo? ¿De qué equipo eres? Bueno, yo soy de un equipo, no soy ni de Boca ni de River, tengo un hijo de Boca, otro de River. Muy bien. Hoy casualmente fui a comprarle ropa en dos bolsas separadas, no se puede mezclar lo de Boca y lo de River, ni siquiera en una bolsa de ropa. Y yo soy de Huracán, Huracán. En realidad no soy fanático del fútbol, sí de la selección argentina, pero mi abuelo me hizo cuando era muy pequeño socio de Huracán y bueno, mantengo la lealtad de ese club. No, la verdad que por todo lo que los que hoy te están conociendo o se acercan más al Gustavo Fariña persona, la verdad que todo sí o sí te llevaba a la mediación. Por el justiciero del Zorro, por ser de Huracán y no de Boca o de River, por lo cual entiendes el fanatismo de ambos, ¿eh? Y estás ahí en medio. Pero, ¿qué fue lo que definitivamente te acercó? O sea, ¿cuál fue la gota que colmó el vaso del abogado al mediador?
En realidad, la verdad que en ese sentido, Javier, yo nunca llegué a desarrollarme como abogado, porque yo en ese sentido tuve la suerte, y esto es lo que yo a veces le propongo o le planteo a la gente que está ingresando a la mediación, de poder haberme desarrollado profesionalmente en este campo. Porque cuando yo conocí de mediación tenía 23 años, me acababa de recibir de abogado, no trabajaba como abogado, sino que trabajaba dentro del Poder Judicial. Y ahí conocí a dos juezas, Elena Hackton y Gladys Álvarez, y a gente que estaba con ellos iniciando esta movida en Argentina. Desde el comienzo me apasionó y hice mi primer entrenamiento y ya empecé a mediar en un centro comunitario allá por el año 94, 95, y me fui del Poder Judicial el año 96 ya para dedicarme de lleno a trabajar como mediador. Entonces, en algún sentido para mí fue más fácil, porque yo no tuve que cambiar el chip de la cabeza del abogado, de pensar todo el tiempo en base a quién tiene razón, quién no la tiene, si la norma dice eso no. O sea, yo era un abogado recibido formalmente, no había hecho trabajo, no había trabajado como abogado, ¿no? Así que la verdad que fue como muy natural, porque desde el comienzo, ya en mi vida personal, siempre me gustó, como tú dices, esto de la justicia, de ayudar. Yo empecé a estudiar Derecho y quería ser penalista, como muchas personas, para ayudar al que lo necesitaba. Después la vida a uno lo va llevando hacia otros lugares, pero en la mediación me cerró en todos los aspectos y no tuve que luchar, no tuve que trabajar contra la deformación que nos genera a veces el estudio de la abogacía para la mediación, ¿no? De exclusivamente ver las cosas desde un solo lugar. Sí. No, yo es que es verdad, te lo preguntaba porque hay mucha gente que te lo pregunta y cuando yo me ponía a pensarlo, yo sí he tenido esa experiencia, ¿no? De ejercer como abogado y es verdad que a mí me marcó, y te comento muy brevemente, me marcó un último caso, nunca hay un último, siempre es un penúltimo, ¿no? Pero un último caso que en los años 90, luchando, si se permite esa palabra entre nosotros, luchando por conseguir la custodia de unos niños para el padre, lo conseguí. O sea, eran los años 90, era complicado, los niños eran pequeños, pero por no alargarme, el caso es que gané aquella sentencia, ¿no? Ese ganar-perder que siempre hablamos nosotros. Y el día que le di la copia de la sentencia al padre para ver si me agradecía el hecho de que hubiéramos ganado, recordaré siempre su mirada cuando me mira y me dice: Javier, yo no puedo tener a los niños. Es decir, la parte abogacía, cuando pierdes lo pasas mal, pero cuando ganas hay veces que lo pasas mal. Y yo decía, ¿en qué momento no se tiene en cuenta la satisfacción nuestra? Como tú dices, te formas para abogar, para ayudar a la gente, ¿no? Yo creo que eso es una clave que a todos nos une cuando pensamos por qué nos gusta esto. Sí, yo creo que sobre todo lo que, como tú dices, nos hemos formado en otras épocas donde había un claro perfil del abogado, ¿no? Yo creo que hoy, con los métodos de resolución alternativa y con una mirada diferente del conflicto, los abogados en las universidades empiezan a entender un poco más que no necesariamente hay que ganarle al otro para que su cliente quede satisfecho, ¿no? O sea, pero todavía sí, hay un perfil, en nuestras sociedades todavía se busca ese abogado que agarra de la mano al cliente y tira paredes sin importar nada y solamente pensando en el beneficio exclusivo y excluyente del cliente, ¿no? Entonces, en ese sentido, claramente la mediación es un campo donde uno puede trabajar realmente para las dos partes, porque nuestros clientes son los dos en la mediación, ¿no? Como tú bien sabes. Te puede convocar uno puede presentarse como mediador a solicitud de una de las partes, pero si yo no entiendo que mi cliente son los dos, y probablemente no consiga estar legitimado para aquel al que estoy convocando, ¿no? O sea, respecto de esa parte. Claro. Yo por eso, además, yo creo también que por eso es, no que seamos desconocidos, sino que somos extraños. Es decir, es algo así como, no es la comparación ideal, pero se me ocurre, por lo que tú estás comentando, que es como cuando nos gusta el fútbol, pero nos gusta ser árbitro del fútbol. Es decir, no defiendo un escudo, defiendo la justicia en el fútbol, ¿no? Y no todo el mundo quiere ser árbitro en el fútbol, sino quiere solamente apostar por un color o por otro. Y vemos cómo
fichas por un equipo y estás llorando media hora antes porque ves a un equipo y media hora después estás besando el escudo en la camiseta, en la chamarra del otro equipo, ¿no? Y tú dices, qué contradicción, ¿no? Pero hay una cosa, Gustavo, que sí me gustaría que nos contaras porque se lo pregunto a todos con lo que tengo la oportunidad de viajar, de estar un ratito, que por cierto, esto marea, ¿eh? Esto del barco marea. Y, y te digo, pero menos mal que estoy distraído contigo y no me mareo. Pero te digo, ¿qué nos falta, Gustavo, porque siempre que hablamos en reuniones, escuchamos, y tú lo habrás oído miles de veces, como me pasó a mí, de que no nos conocen, que no apuestan por nosotros, que no es conocida la mediación, que la gente... ¿Qué nos falta para dos palabras importantes? ¿Qué nos falta para que nos conozcan y para que nos reconozcan, Gustavo? Bueno, es una pregunta compleja porque creo que además tiene distintas respuestas en cada país, ¿no? Si bien Sí. yo creo que los desafíos son comunes, sobre todo en nuestros países que tienen una cultura que tiene que ver con lo adversarial tan marcada, ¿no? O sea, en toda Latinoamérica, en Iberoamérica, España inclusive, es como que los desafíos son similares, pero hay como distintos puntos de desarrollo. No es lo mismo la mediación en México que en España, inclusive dentro de España, me imagino, y tú mejor que nadie para decirlo, que el desarrollo no es Sí, parejo en todas sí. las regiones, ¿no? Hay regiones que están mucho más avanzadas que otras, y Argentina no es una excepción. Yo creo que en realidad lo que nos falta, por un lado, vamos a empezar con el mea culpa de los propios mediadores, ¿no? Porque a mí me gusta siempre tratar de ser los primeros sospechosos de por qué las cosas no funcionan, ¿no? O sea, porque Sí. si no caemos en lo fácil de echar la culpa la tiene el otro, los abogados no nos reconocen, el Estado no nos da el lugar, no hay una ley, etcétera, etcétera. A mí me parece que es mucho más difícil mediar de lo que parece. Y hay muchos mediadores, me incluyo probablemente, que a veces podemos tal vez hacer un trabajo mejor que el que hacemos. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, a sí. veces hay muchos mediadores en la calle que en el afán de la búsqueda de la justicia, que en el afán de, porque por otra parte también se hace recaer en el mediador y en la mediación la necesidad de empoderar a las personas, de buscar salidas rápidas y soluciones a conflictos porque la gente no puede esperar en juicio, que el mediador termina proponiendo, presionando, diciendo lo que corresponde, y cuando somos abogados mucho más. El gran problema de esto es que en muchos países donde todavía no está instalado realmente la imagen de lo que un mediador tiene que hacer, que básicamente es un tercero neutral que ayuda a conversar, no a tirar ideas sobre la mesa, ni a presionar, ni a decir lo que corresponde o no, los mediadores terminamos cumpliendo casi una función de árbitros. Sobre todo en algunos ámbitos donde está ya muy instalada la mediación, es un paso previo, hablo de la Argentina, obligatorio, hay mucha mediación, pero no hay mucha mediación bien practicada. Esa es mi preocupación. Yo creo que Sí. la mediación es un lugar para empoderar, pero empoderar pasa, el primer paso para empoderar es respetar que las decisiones que toman quienes median probablemente sean diferentes a las que tomaríamos nosotros en su lugar, ¿no? Sí. Entonces, con esto quiero decir, hacer un mea culpa, saber que es más difícil, capacitarnos permanentemente, reflexionar mucho sobre lo que hacemos, lo que hicimos en la mediación, si no actuamos de más, si no fuimos directivos, eso por un lado. Y lo otro creo que tiene que ver con darle lugar a la profesionalización de la mediación, ¿no? O sea, Sí. hay muchos programas de mediación donde todavía se sigue apuntando al sorteo del mediador. Sí. Yo siempre digo, si tenemos la desgracia de que un hijo lo tengan que operar del corazón, ¿aceptaríamos que nos sorteen al cirujano cardiólogo? Claramente no. ¿Y Claro. por qué aceptamos que nos sorteen al mediador? Porque hay una idea de cumplimiento de instancia.
no importa con quién. Y claramente yo creo que sí importa con quién. No Sí, es lo mismo sí, hacerlo con Javier Alés que con un mediador que se acaba de formar, que no le he dedicado tiempo, que tiene la mediación como una salida más, ¿no? Entonces, sí, creo que, y por otra parte tú me dirás, bueno, pero el sorteo garantiza la neutralidad. No, puedes tener un mediador que te hayan sorteado y que igual sea parcial. sí. ¿Ah? Creo que la neutralidad está garantizada por la buena formación que tiene el mediador. Entonces, creo que hay que trabajar mucho sobre esos aspectos. Sí, Y sumo la difusión permanente, la difusión desde las escuelas de sí. derecho. No, no, totalmente. Y estoy contigo, vamos, ratifico punto por punto lo que has dicho, porque también hay que ser consciente de dos cosas y de lo que tú planteas, a mí me viene a la cabeza, ¿no? Uno que yo creo que, y nosotros somos formadores, Gustavo, que yo creo que todo el mundo tiene derecho a saber leer y escribir, pero muy pocos son escritores. Es decir, para ser escritor se requiere tener una buena pluma, tener buenas ideas, tener conceptos, tener valores, tener muy claro. Entonces, en esta época también de difusión, quizás más necesaria, ¿no? Pero se unen muchas personas que sí, que van a saber escribir, pero que no son escritores. Entonces, eso es complicado. Y luego hay otra clave que yo creo también que saco de tus palabras y es el tema de que lo que nos viene, no sé si a ti te pasa, son casos difíciles. Es decir, a mí me es muy raro que me venga un caso muy simple porque es como el médico, ¿no? Como tú que has hecho ese símil, ¿no? Cuando te duele la cabeza te tomas una pastilla y si con eso ya sanas es suficiente. Hay veces que no sanas, entonces te vas al especialista, al doctor. Y cuando no sanas es cuando ya esa jaqueca crónica que tienes aparece por un tercero, que somos nosotros, desconocidos. Pero claro, la jaqueca que nos llega, el dolor que cada vez que nos llega, es un dolor crónico. No es la primera vez que te aparece, ¿no? Y yo creo que eso también, la gente que se acerca a mediación tiene que ser consciente, ¿no? De la importancia de lo que tenemos entre manos para formarnos y de la dificultad, porque muchos llegan con esa formación light, entre comillas, sin desprestigiar a nadie, al revés, nosotros mismos podemos ser, pero en la que voluntariedad, flexibilidad, principios, tal. Mire usted, esto es muy complicado. Es muy complicado y hay que estar preparado para lo más difícil. Y ojalá nos vengan asuntos fáciles porque se divulga mucho la mediación. Pero bueno. Sí, es interesante lo que dices porque yo en general he aprendido a desconfiar de los casos sencillos. Sí, sí. Porque si el caso es muy sencillo, no, generalmente no necesitan a un tercero, ¿no? Que los ayude. O Claro. sea, No, no, totalmente. Bueno, Gustavo, y ya estamos casi terminando este primer ratito porque yo ya he puesto en el armario la ropa, pero ahora nos vamos a ir a tomar algo, ¿no? bueno, encantadísimo. Ten en cuenta que hay dos posibilidades, el buffet libre o uno de los restaurantes del barco. ¿A dónde vamos? Mira, la verdad que con el mareo que estamos teniendo, yo diría de postergar un poco la comida. ¿Qué dices tú? Vale, pues, entonces nos echamos un ratito en la litera a descansar. ¿Cómo no? Bueno, ¿Cómo no? y si nos vamos a echar un ratito en la litera antes de despedirnos, Gustavo, recomiéndanos un libro. Dinos un libro, algo que tú digas, de mediación o no mediación, pero algo que tú digas, me encantaría que quien nos escuchara leyera este libro, que a mí me sirvió. ¿Cuál recomendarías? Bueno, mira, yo en general no leo, a mí me gustan muchísimo las novelas históricas. Sí, Y yo soy un seguidor fanático de un novelista español que se llama Santiago, no sé si es de Posteguillo o Posteguillo. sí, sí, Él tiene dos trilogías, una de Trajano, que es fascinante, sobre Trajano, el emperador romano, sí, y otra sobre Escipión el africano, ¿no? Las dos sí, son trilogías. Y a mí me gusta muchísimo la historia, ¿no? Pero es increíble cómo al final de esos libros dicen cuáles son los hechos que son verídicos y cuáles son los hechos que son novelados. Y contrariamente a lo que uno cree,
lo verídico es lo que uno creía que era novelado, porque dice, no, esto no pudo haber pasado en la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive en la historia romana, en la historia antigua, uno encuentra muchas veces los mismos conflictos o las causas de los conflictos como hoy las encontramos en día, las ambiciones, los celos, la falta de Sí, reconocimiento, la necesidad de pertenecer. Por eso yo creo que la materia en la que nosotros trabajamos, la sustancia con la que trabajamos los mediadores, es universal, que es el conflicto y sus causas, ¿no? Puede haber momentos en la historia, en algún momento que haya alguna crisis económica, que la gente tenga problemas de dinero, pero si vamos a la esencia de los conflictos, lo vemos claro cuando estudiamos historia, vemos que las necesidades que tiene el hombre, lo que lo motiva, nunca, no han cambiado y siguen siendo exactamente las mismas. Lamentable en algunos casos, ¿no? Porque uno ve sí, cómo hay lugares en el mundo donde la gente se sigue matando como hace, y con los mismos métodos que hace 1000 años atrás o 2000 años atrás, ¿no? sí, Y en ese sentido uno siente que no evolucionó, ¿no? Pero es como que en esencia las personas seguimos siendo iguales. Por eso me parece tan interesante esto que nosotros estudiamos, Javier, que tú te sí, vienes a un pueblito en la Argentina y con tu bagaje de conocimientos seguramente puedes trabajar la mediación del mismo modo que la trabajas en tu lugar de origen, a diferencia de una profesión como la del abogado, como la donde las normas son diferentes, las leyes son diferentes. Pero bueno, esto es lo rico, lo interesante y lo que hace que nos mantiene atrapados trabajando como mediadores. Así que vuelvo, me fui un poquito de la pregunta, pero a mí sí. este escritor yo lo recomiendo muchísimo y además es compatriota de ustedes. Qué maravilla, Gustavo. Siempre es una maravilla escucharte, ser tu amigo. Sabes que tenemos muchos proyectos en común, ¿eh? Y ojalá podamos cumplirlo, porque algunos se han quedado ahí en stand-by por culpa de esta maldita pandemia. Y bueno, te voy a dejar dormir, pero antes de dejarte dormir y descansar en la litera, decirte que es un gustazo ser tu amigo desde hace tiempo y es un gustazo poder viajar un poquito contigo. Javier, te quiero mucho, sos Y a un ti. gran amigo. Espero igual de ansioso poder encontrarnos pronto, seguir con nuestras conversaciones, nuestros proyectos. Y desde ya un abrazo muy, muy, muy grande a toda la gente que te sigue. Te agradezco muchísimo por este ratito de charla y me honra mucho que hayas pensado en mí para poder compartir algunas cositas como lo hemos hecho. Un abrazo gigante para todos. Por supuesto que sí. Un abrazo, Gustavo.